1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Seguimos en directo en Es Radio Libre Mercado, en Con Ánimo de Lucro, en este programa en el que, como todos los días, a esta hora tenemos que abrir página de mercados. Página de mercados que, como siempre, pasa por ver la fotografía fija que nos ofrece el mercado hasta ahora. El IBEX 35 se ha dado la vuelta, arrancaba en positivo, unas décimas en verde, lo que le permitía estar por encima de los 18.100 puntos. En este momento se deja un 0,25% según nos muestran las aplicaciones en tiempo real y ha perdido por 1 los 18.000. 17.999 según estoy viendo, como les digo, en las aplicaciones en tiempo real. ¿Qué tenemos ahora mismo subiendo? Bancos. El Banco Sabadell un 1,79%, Banco Santander un 0,98% arriba, también IAG se cuela en la terna con un 1,39% arriba. Entre las compañías que más bajan, y lo hacen con bastante fuerza, Colonial un 3% abajo, Solaria Energía otro 3% abajo y la energética Endesa con un 2,67% de caída. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Bueno, pues un indicador que pierde los 18.000 puntos, aunque sigue estando en unos niveles muy altos. Es verdad que para aquellos que miran muy de cerca al corto plazo está siendo una sesión mala en la que hemos arrancado con grandes subidas y que el mercado se ha dado la vuelta, pero si lo miramos con el objetivo más abierto, si elevamos la cámara y miramos más el entorno, nos damos cuenta de que tenemos un indicador que sigue estando en máximos. Estar por encima de los 18.000 puntos es estar casi registrando máximos históricos cada día, ¿no? Por eso estar en ese entorno de los 18.000, un poquito abajo, un poquito arriba, es mantenerse en múltiplos muy importantes para nuestro indicador. Pero lo que estamos observando es que la disrupción tecnológica, las grandes compañías tecnológicas que están moviendo los grandes índices, están generando controversia. Y una controversia sobre compañías que forman parte del mayor porcentaje de ponderación de los índices más famosos, el MSCI World o el S&P 500, lo que está haciendo es que cualquier duda sobre estas compañías mueven mucho la aguja en los distintos índices que por otro lado se encuentran en máximos históricos, no solamente el español, también fundamentalmente los índices americanos. ¿Y qué nos dice todo esto? Bueno, pues que antes o después es probable que veamos una reversión a la media. Como siempre les digo, yo no tengo una bola de cristal, no sé si esto va a suceder ni cuándo va a suceder, pero cada vez que los indicadores americanos han estado en los múltiplos que ahora mismo estamos observando, incluso por debajo, después han llegado las famosas caídas y peregrinaciones en el desierto hasta colocar a la media del indicador en su media histórica. Pero, insisto, esto no sé si lo veremos o no. Y no sé si preguntarle de esto a nuestro invitado de hoy, con el que bueno, pues estamos completando estas tesis de inversión que tanto me gustan a mí y que ha tenido la deferencia de querer venir a contar a Con Ánimo de Lucro. Hoy con Juan Gómez Bada, que es el socio fundador y director de inversiones de Avantage Capital. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Estaba yo reflexionando, hablando un poco de la apertura, bueno, la apertura no, ya pasada bastante la media sesión de los mercados en el día de hoy, de cómo las dudas sobre la tecnología, sobre quiénes van a ser o no los campeones, sobre el comportamiento de las 7 magníficas, puede mover mucho la aguja en los grandes índices, ¿no? Sí, sobre todo a corto plazo, pues genera mucha volatilidad y los índices, bueno, pues que tanto se han beneficiado durante mucho tiempo de esto, pues ahora pues les toca un poco peor época. Hay mucha tecnología, mucho software en el índice americano y que había subido mucho, cotiza unos múltiplos muy caros y ahora pues está bajando un poco. Desde luego todo lo que ha avanzado la inteligencia artificial con los agentes pues es una pues bueno, es una dificultad, ¿no? Por lo menos es un challenge importante para las compañías. Unas se adaptarán, otras no, y no solo afectará al software, sino también a muchos otros sectores. Y bueno, en eso está el mercado, reevaluando cuántos años pueden seguir sus modelos de negocios antes de que vengan otros y los disrumpan. En Europa, por fortuna o por desgracia, en mi opinión es un poco más por desgracia, no tenemos tantas compañías tecnológicas punteras que
estén en esta primera hora, por lo menos, tan disruptibles, ¿no? Entonces, los índices europeos y el español pues lo han hecho mucho mejor. Bueno, pero esto es un miedo de ahora del mercado. Tenemos que confiar en que las empresas, pues cada uno las que tienen cartera, y explicar por qué motivos hay para confiar en ellas, continúen con sus negocios y se adapten a las nuevas tecnologías, como se adaptaron a Internet, por ejemplo. Unos no y cayeron, pero la gran mayoría sí. Es que estamos viviendo una época, bueno, pues es verdad que con mucha distancia y con muchas diferencias, que recuerda mucho al nacimiento de Internet, en donde se produjo la famosa burbuja.com, porque llegaba una tecnología llamada a cambiarlo todo. Si había algo que veíamos absolutamente todos en aquel momento, es esto lo va a cambiar todo, Internet va a cambiarlo todo, pero todavía no sabíamos muy bien en qué sentido. Correcto. Muchos solo alcanzamos a ver que podías enviarte correos electrónicos, ya no te hacía falta la carta, y que podías poner tus productos en una página web y que otros lo vieran, pero realmente las potencialidades de la tecnología todavía eran muy incipientes, ¿no? Lo mismo ocurre ahora. Y lo mismo está pasando ahora con la IA. Sí, ¿qué sabemos de la IA? Bueno, pues que entras en un portal en el que le haces preguntas a un chat y que te contesta con un nivel de detalle y de precisión sobre millones de asuntos que asusta. Pero más allá de esto, las potencialidades reales tampoco las tenemos. Aunque sí que estamos viendo ya alguna de las disrupciones que va a traer, porque sí que ha traído una cosa Internet, y todas las tecnologías desarrolladas a partir de Internet, es que los cambios, que a lo mejor antes nos llevaban un lustro, una década, ahora se producen casi en pocos meses o pocos años, ¿no? O sea, quiero decir que la velocidad a la que se producen los cambios también ha incrementado y lo ha hecho mucho. Pero yo te tengo aquí por otro motivo, no para que me analices el mercado en el corto plazo y ahora mismo, sino para que nos cuentes esto que tanto nos gusta en Tu Dinero Nunca Duerme y que también nos gusta mucho en Con Ánimo de Lucro, que es las tesis de inversión. Y hoy nos traes una de un lugar que aquí precisamente hemos ido analizando muy puntualmente. Y hablas de una compañía, nos vas a hablar de una compañía argentina. Eso es. Cuéntanos. Pues voy a hablar de IRSA, que es una inmobiliaria argentina, que bueno, cotiza tanto en el mercado local como en Estados Unidos a través de ADRs, y bueno, se dedica principalmente a alquilar inmuebles, sobre todo locales comerciales, en centros comerciales, pero también oficinas, tiene gestión de hoteles, está desarrollando nuevos terrenos. Y bueno, está creciendo a una velocidad pues, espectacular. Y luego, bueno, cumple nuestros 3 criterios de inversión. El primero, alineación de intereses entre directivos y accionistas. Pues aquí en concreto, porque bueno, es propiedad de una familia, de la familia Lichstein, que pues tiene pues Eduardo Stein, vamos, el 35% de Cresud, que es una agropecuaria que a su vez tiene más del 50% de Cresud, y luego además tiene Eduardo Stein un 2% en IRSA adicional propio. Y el CEO de Cresud, que es su hermano, tiene un 2% en Cresud y un 1% en IRSA. Hay que tener en cuenta que de Cresud, de esta agropecuaria, el 75% de su valor bursátil es exactamente la inmobiliaria, IRSA, ¿no? Su participación en IRSA. Entonces, esta gran compañía inmobiliaria pues tiene, bueno, para empezar cotiza a unos niveles muy razonables, está a precio sobre NAV del 0,6, y porque tiene un net asset value de unos 2.000 millones de dólares y cotiza a 1.200 millones de dólares, o sea, por debajo de lo que valdría si liquidasen todos sus activos, asumiendo que se... O sea, que hoy tú te compras la compañía y solo liquidando los activos ya le obtendrías el beneficio. Le ganaría, sí, está poco endeudada, tiene un loan to value de deuda para una inmobiliaria solo del 13%, ¿vale? Da de una rentabilidad por dividendo del 10%, ha pagado este año, y además ha recomprado el 1,5% del capital. Una compañía que, digo, dirigida por
por esta familia, ¿no? Protegiendo su dinero, están protegiendo el del resto de los inversores. Entonces, ahí hay alineación de intereses, hay un precio barato y luego el tercero de nuestros criterios de inversión es un modelo de negocio que sea bueno, que tenga sentido. Al final tienen mucha experiencia en el sector inmobiliario, llevan décadas, lo hacen bien, conocen el mercado local mejor que nadie, han pasado mal cuando había otros gobiernos, ahora lo tienen mucho a favor, con un gobierno que da más libertad y que hace que haya mucha más... mucho interés por establecerse en el país, hay interés, ¿no? y luego hay crecimiento económico y hay más capital, porque lo que tenían es el cepo cambiario antes de la llegada del gobierno de Milei y no había casi financiación. Se compraban los pisos a pulmón, porque nadie te daba un crédito a tan largo plazo porque no sabías cómo podía estar la divisa. Y ahora están creciendo las hipotecas en 2024 y en 2025 a triple dígito. Sí. Es cierto que vienen de unos niveles muy bajos, que pues el nivel de hipotecas en el año 24, todavía no están los datos del 25, eran de solo el saldo de hipotecas el 0,5% del PIB, cuando en un país de la zona como Brasil es del 9% del PIB, es decir, 18 veces más. Y si te vas a un Chile, pues es del 25%, es decir, unas 50 veces más. Entonces, bueno, pues en un país que crece cerca del 5%, 4 o 5% según el organismo en el que te fijes, y que no solo ese crecimiento natural, sino la propia capacidad de financiación, pues el inmobiliario tiene que dar un avance pues muy claro. Y en esas circunstancias, que hay una compañía que cotiza con tanto descuento, pues no deja de ser una muy buena oportunidad. Y es oportunidad tanto para la acción como para la acción de Cresut, que es la matriz, que también cotiza muy barata por el mismo motivo y también están recomprando acciones. Cresut es dueña de IRSA, ¿no? Es dueña del 53% de IRSA. Y la capitalización de Cresut, que es una agropecuaria que además produce y vende pues grano, carnes y productos, la mayoría para el mercado doméstico, pero también exporta. Y pues de la cotización de la capitalización de Cresut, que es otra entidad que también, esta ya sí que tiene más deuda, pero bueno, que tiene sentido. El 75%, más del 75% de la capitalización es el valor de su participación en IRSA, ¿vale? Y además de esa participación, luego tienen participaciones individuales los propios directivos, los propios dueños, el CEO y su hermano, que es en IRSA, ¿vale? A nivel individual, con lo cual, pues eso demuestra hasta qué punto están los intereses alineados, hasta qué punto quieren defender el valor y bueno, pues están en una situación inmejorable. Hay muchos españoles, promotores españoles que quieren ir ahí, que están mirando ahora ahí, pero quien tiene el expertise, los activos y además con descuento es esta compañía que bueno. Estoy echando un vistazo a la web de IRSA y una de las primeras preguntas que se me viene a la cabeza tratándose de una compañía argentina es ¿qué tan fácil o difícil es comprar una compañía argentina en el mercado argentino? Avantas Fan, Avantas Pure Equity y Avantas Fan Plan de Pensiones invierten a través del ADR, que está cotiza en Estados Unidos. Explícanos qué es el ADR. El ADR pues son títulos que representan títulos de o sea, que al final es como una especie de avatar, de acción avatar. Eso, ¿no? Es. Y entonces, bueno, al final lo que tienes es, coges exposición, eres dueño de los beneficios que obtenga la compañía y cada ADR representa, pues no sé, son 25 títulos de 25 acciones y las compras directamente en Estados Unidos con legislación internacional para que no tengas ningún tipo de problema, con menores costes de transacción, más liquidez normalmente y bueno, pues es una forma muy buena de invertir. No solo, también hay muchas empresas españolas
que cotizan en ADRs norteamericanos, solo que suelen ser mucho más líquidas compradas en el mercado local. Correcto. Estamos hablando entonces de una especie de Colonial, ¿no? Pero en Argentina. Bueno, Colonial se dedica más a oficinas, sí, aquí, por valorar diferencias, Colonial no tiene una alineación tan fuerte de nadie. ¿De quién es Colonial? Dime 2 personas de la que sea Colonial. ¿Es de la Caixa? ¿Y de quién es de la Caixa? Nadie, ¿vale? O sea, ahí está la gran diferencia. Entonces los directivos van a lo suyo, no se dejan la piel como se dejan... Si no hay un skin in the game como el que tiene un empresario que es propietario de un porcentaje importante de la compañía. Tal cual, eso en primer lugar. Segundo, las dinámicas de crecimiento y de hipotecas no son las mismas en España. No sé qué paquete accionarial tendrá Clemente sobre Colonial. Voy a ver si lo encuentro. Ismael Clemente de Merlin Properties. Perdón. Claro, Merlin Properties Colonial. Bueno, sí, es verdad. Es Merlin, Ismael, pero bueno, digo que son compañías inmobiliarias que se dedican a alquiler de oficinas, locales comerciales, etcétera, ¿no? Ismael, por lo menos antes, no tenía un porcentaje muy grande. No sé si lo ha ganado vía stock options, pero no, el Merlin Properties creció por fusiones, adquisiciones de Metro Bacesa y iba entregando equity, donde se diluían los anteriores accionistas. O sea, hasta donde la tengo analizada, no hay tampoco alineación de intereses. Menos del 1%. Tío. Correcto. Cuando tú tienes menos del 1% de la empresa que diriges, te importa más la dirección que el capital. No, correcto. Bueno, pero aún así, puede ser mejor o peor directivo, pero desde luego la alineación que buscamos para que una empresa entre en la cartera de Avantas Fan no está. Correcto. Pero en IRSA sí. En IRSA sí. ¿Y cómo veis la situación? Porque claro, habrá quien te diga, Juan, que oye, invertir en Argentina, pues con Milei tiene mucho sentido. Habrá quien te diga que no, por supuesto. En este país, desde luego, tenemos opiniones para todos los gustos. Aquellos que creemos en las ideas de la libertad consideramos que sí, es un gran momento para mirar a Argentina. Pero, claro, la situación en Argentina va a depender del color político que esté en el gobierno, siendo el actual controvertido y que no lo tiene todo a favor, precisamente. ¿Cómo analizáis esto desde Avantage para esta tesis de inversión? Vale, primero hay que tener en cuenta que esta compañía también ha estado operando y teniendo beneficios con gobiernos anteriores, con peronistas, kirchneristas. Al final, lo que hay que hacerlo es bien, o sea, una buena gestión empresarial. Y después, bueno, sí que hay una parte de la tesis que depende, evidentemente, cuanto mejor vaya la economía, más caros van a estar los alquileres de los locales comerciales, que vende irse, más caro estará, más subirá los suelos y el valor de los activos, ¿vale? En esto lo que destacamos es, primero, entre España y Argentina, la gente dice Argentina tiene muchos riesgos, y la pregunta es, ¿y España no? Pues hay que preguntarse, ¿no? Después hay que ver hacia dónde va cada uno de ellos, estas dinámicas de crecimiento y de capacidad de endeudamiento, desde dónde parten y hacia dónde van, también es muy favorable a Argentina. Y en tercer lugar es si en futuro, que en algún momento llegan políticos de otro color, ¿vale? Que siempre, pues no es lo mismo encontrarse con un país con un cepo cambiario en el que no puedes hacer mucho que con unas cuentas saneadas. Porque una vez que están las cuentas saneadas, incluso a los políticos de izquierda les interesa mantenerse en el tiempo durante mucho tiempo. Entonces no hacen grandes barbaridades de primeras, porque no les interesa nada de esto de impagar la deuda, nada de esto, porque no es donde les aprieta el zapato. Incluso en los primeros años de los gobiernos de izquierda, después de encontrarse unas cuentas saneadas, la economía suele crecer más que con el gobierno que hizo el ajuste, porque se sueltan un poco determinados gastos. Entonces ahí habrá tiempo para ver cómo evolucionan, a ver hasta qué punto es grave o no, a dónde lleva la economía los siguientes gestores. Y luego hay algo que hay que tener en cuenta, los ciudadanos son
los políticos son representantes de los ciudadanos, del pensar de los ciudadanos, igual que en Alemania, tras la República de Weimar, tras esa hiperinflación que tuviesen y todos esos grandes problemas, durante generaciones los alemanes dejaron de... tenían alergia a la inflación. Pues, hombre, no vivieron una Segunda Guerra Mundial y la perdieron los argentinos, pero también han vivido muchas crisis y han pasado de ser uno de los países más ricos del mundo a uno de los más pobres con una educación alta, que eso se sufre más. Oye, yo como teniendo una educación alta no consigo avanzar. Entonces, bueno, pues eso, en mi opinión, ayudará a que sean más a la izquierda, más a la derecha, más de centro, los políticos no estén tan a favor de dar a la máquina a imprimir dinero y volverse a meter en el mismo callejón sin salida del que todos querían salir y nadie les conseguía sacar. Correcto. Es muy curiosa esta lectura que haces, porque la comparto, o sea, creo que estás en lo cierto. Oye, cuando viene un gobierno, te sanea la economía, te pone las cuentas en orden, empieza a generar riqueza y empieza, digamos, les has empujado ya a la máquina y ha cogido inercia y entonces genera riqueza, atrae inversiones, esas inversiones generan empleo que al mismo tiempo permiten generar más ahorro, que terminan generando más inversión, y este es el círculo virtuoso que todos queremos en nuestros países. Claro, aunque ahí llegue un manirroto de izquierdas, se encuentra con un vergel hasta que se consume el vergel entero y empieza los problemas reales, es decir, a ver las maldades de sus políticas. Todavía queda tiempo y son tiempos en los que, precisamente porque se inyecta más liquidez al mercado y se vive, digamos, con mayor alegría malentendida. Las prioridades cambian un poco, pero ayudas a que genere más riqueza. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo entrasteis? ¿Cómo entrasteis? ¿Y dónde creéis que puede estar su precio objetivo? Pues mira, empezamos entrando por deuda, que era lo más prudente. Mira. La deuda invirtió Avantas Fund y Avantas Fund Plan de Pensiones en los bonos en dólares, bonos en dólares también cotizados en Estados Unidos, con unas tires superiores al 8%. Joder. ¿Vale? Para un título que si no tiene un rating más alto es porque no le deja la metodología de las agencias de rating, porque el rating de Argentina todavía es muy bajo, aunque ya se está saneando, van con retraso, y cuando suban el rating de Argentina también subirán el rating de los bonos. Para quien esté interesado también es una buena opción y siguen los bonos en cartera de Avantas Fund. Y después, han invertido los tres fondos, también el Pure Equity, en renta variable, tanto de IRSA como de Cresut. ¿Cuándo han entrado? Pues a mediados del año pasado, y luego incrementaron cuando bajaron antes de las elecciones de medio término de octubre, ¿vale? Y desde entonces, pues bueno, han mantenido la posición. Han dado un dividendo muy alto a finales del año pasado, un 10%, tanto IRSA como Cresut, pero bueno, y ahí mantenemos. Una tesis de inversión en base a una inmobiliaria y en un país que se está llevando las miradas de todo el mundo, como es Argentina. Entrasteis por deuda, estáis cogiendo equity y la verdad que de momento buenos resultados es lo que os está arrojando Avantas Fund. Pues Juan Gómez Bada, te agradezco muchísimo que de nuevo te hagas aquí cuerpo presente para explicarnos una acción tan interesante y una compañía tan interesante como esta IRSA, compañía, recordemos, inmobiliaria de Argentina, que pues está ofreciendo un rendimiento muy importante dentro de las carteras de Avantas Fund. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Te espero muy prontito de vuelta, ¿eh? Estaré encantado. Haré los deberes a la próxima y me tendré más estudiada la compañía. Muchas gracias, Juan. Gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar un día más aquí con nosotros en directo en Con Ánimo de Lucro. Les espero mañana a las 12, no se lo pierdan.